La canción de cancha en el fútbol argentino tiene la potencia de convertirse en un verdadero armamento sónico, sonoro, en el contexto de la gran batalla por la percepción en la que todos estamos inmersos. Esto es un capítulo más de la base sónica y vamos a tratar de hablar un poco de argentinidad, de mundos sonoros, de guerra sónica, de revoluciones. Vamos a tratar de explicar un video muy breve que subí de unos 9 minutos en el que por escrito trataba de empezar a expresar esta idea de la relación entre argentinidad y guerra sónica. Pero obviamente, antes expliquemos qué es esto de la guerra sónica. La cuestión es la siguiente: todos estamos inmersos en una gran batalla por la percepción. La argentinidad también como colectivo está inmersa en esa gran batalla por la percepción. La forma en la que percibimos el mundo, nuestra atención, están constantemente siendo disputadas. Ahora bien, dentro de esa gran batalla por la percepción, hay una dimensión que es la dimensión sonora, la dimensión sónica. Y de esto es de lo que trata la guerra sónica en un autor que se llama Steve Goodman, también conocido como Code 9. Es decir, el estudio de la guerra sónica se va a enfocar sobre todo en el análisis vibracional y sonoro, bien, de esta gran batalla por la percepción. Mientras que nosotros podemos estudiar, por ejemplo, algo de lo que se habla mucho, que es el plano o el registro de la batalla cultural, como este debate constante de ideas, de discursos y justamente de disputas del lenguaje, de los significados de las cosas, de las palabras incluso, ¿no? En política, por ejemplo, palabras como libertad, palabras como riqueza, como buen vivir, etc., están constantemente siendo disputadas en el campo de lo semiótico, de los significados que tienen, etc., ¿no? Entonces, esto podemos entenderlo en cierta medida como la batalla cultural. En la guerra sónica, esta batalla sobre todo va a situarse, esta batalla por la percepción, en el plano de lo afectivo, de cómo nos afectan los distintos fenómenos que nos rodean, en el campo de lo corporal y también de un vínculo de lo corporal, nuestros cuerpos, con las tecnologías y los distintos ambientes en los que nos movemos. Básicamente, el gran problema que va a estudiar la guerra sónica es cómo se van a relacionar cuerpos, máquinas y sonido. Entonces, mi pregunta, una pregunta que está totalmente abierta, no es un tema de estudio de nadie, sino que es algo que vengo tratando de elaborar y de pensar, es justamente cuál es la situación, por ejemplo, de la argentinidad como colectivo dentro de esta gran batalla por la percepción y en particular dentro de la guerra sónica. Entonces me preguntaba cuáles son aquellos armamentos sónicos con los que contamos para justamente modificar la atención de otras, capturar la atención, redireccionar las memorias y construir así tanto presente como futuros. Bien, entonces, esta cuestión del diseño de la realidad sónica es el núcleo del problema de la guerra sónica, y yo me preguntaba qué pasa con esto en la Argentina. En ese sentido, una de las primeras cuestiones que empecé a observar es que en la argentinidad, sobre todo en la argentinidad del presente y más reciente, es muy común, sobre todo, un tipo de formación, un tipo de unidad muy específica que se da, que es una multitud palpitante. Esto es un concepto que se trabaja en la guerra sónica. Las multitudes palpitantes son multitudes organizadas y sincronizadas a través del ritmo, a través del movimiento. Es decir, no es una masa de personas caótica y desordenada, etcétera, ¿no? Sino que están coordinadas sobre todo a través del sonido y del ritmo. Y eso, táctica y estratégicamente, es potente, de mínima, ¿no? La cuestión táctica y estratégica de las multitudes palpitantes es que de alguna manera pueden producir valor o se les puede extraer valor, ¿no? En un sentido material, juntar a una multitud con ganas de bailar y de cantar todos al ritmo de una banda, de un artista, etcétera, justamente puede producir valor como un festival, un recital, ¿bien? Y por otro lado, también cuando nos juntamos a cantar, a corear una canción con una letra determinada, a bailar, etcétera, podemos producir valor simbólico, es decir, se produce sentido, se propagan viralmente distintas cepas, ideas fuerza, etc. Luego seguiremos hablando sobre el uso táctico y estratégico de estas multitudes en el gran contexto de la batalla por la percepción. Ahora lo que quiero es hablar un poquito de una cualidad muy peculiar y muy particular de este tipo de formaciones, de este tipo de multitudes, y que tiene que ver con la reconversión del miedo, así como suena. Steve Goodman, el autor del libro de la guerra sónica, sostiene que este tipo de multitudes
suelen funcionar como maquinarias que sirven para la reconversión, para la exorcización de formas diferentes del miedo. Pero ¿cómo lo logran? ¿Cómo funcionan estas multitudes para que eso suceda? ¿Cómo se da esto de que corear, saltar, poguear todos juntos, cantar, exponernos además a altas intensidades de sonido, funciona como un ritual para liberarnos de ciertos miedos y transducirlos, bien, en otras formas de ser afectado por el entorno? Y cuando digo transducirlo, no digo traducirlo, sino transducir para referir justamente a lo que hacen los transductores, que generalmente reconvierten una forma de energía, una magnitud física, en otro tipo de señal. Bien, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo todo el tiempo es esta cuestión de plantear este tipo de formaciones, este tipo de cantos de las canciones de cancha de fútbol en Argentina como dispositivos tecnológicos. Bien, en ese sentido no separo tanto lo que es lo supuestamente cultural de lo técnico y tecnológico, sino que estamos todo el tiempo jugando con una idea ampliada de maquinaria de guerra. Es decir, la multitud palpitante, cantando, coreando, saltando, es una maquinaria de guerra que disputa la percepción, que disputa culturalmente sentidos, ideas, y que inevitablemente funciona también como un objeto técnico con el cual nos ensambleamos de alguna manera. Es decir, en este caso, a través de las vibraciones. Recuerden lo que les dije anteriormente, la guerra sónica, además de reflexionar sobre el diseño de la realidad sónica en la que vivimos, se va a preocupar en particular por un actor que no es un actor individual, sino que es el actor que surge de la relación entre cuerpos, máquinas y sonidos. Y una maquinaria, en este sentido, tranquilamente puede ser una multitud de personas que están conectadas a través del sonido con parlantes, con tambores, que se conectan a través del canto, con sus voces, a los gritos, pero mediados, por ejemplo, por la resonancia de un estadio. Bien, estos son todos objetos que están participando de ese ecosistema sonoro. Pero me desvié. Volvamos al tema del miedo. ¿Cómo puede ser que esta práctica nos permita justamente esa descarga energética y esa transformación del miedo en otra sensación? Lo que sucede es lo siguiente. El circuito funciona así. Cuando somos expuestos a alta intensidad sonora, generalmente nuestros cuerpos, más biológicamente determinada hablando, nuestros cuerpos tienden a sentir o a segregar todo lo que tiene que ver con el miedo. Bien, se aceleran nuestras pulsaciones, transpiramos, nos alteramos, respiramos de manera más agitada, estamos más listos, por ejemplo, para la huida. Bien, sin embargo, los humanos, animales con cultura, animales culturales y programados también por muchos tipos diferentes de entornos, estamos también acostumbrados a que cuando sentimos ciertos sonidos y ciertas músicas a altas intensidades, bien, a alto volumen, sentimos placer. Todo lo contrario a la huida, nos sentimos atraídos hacia esa fuente sonora. Es por eso que en la guerra sónica hablamos mucho de programación de los cuerpos. ¿Cómo están los cuerpos programados para ser afectados por el entorno? Por ejemplo, por ciertos sonidos a alta intensidad, que no es cualquier sonido, porque no cualquier sonido a alta intensidad nos va a generar ese fervor, esa pasión, esas ganas de gritar, de saltar, que a su vez es liberadora, que es casi funciona como un éxtasis, que luego nos manda a descansar, pero a su vez nos empodera, nos junta, nos pone a todos juntos como grupo, como colectivo, como argentinos, ¿bien? O como hinchas de un club. Entonces, ahí hay también toda una transformación de ese miedo inicial o de incluso los miedos que traemos juntos previamente y que luego, al ponernos a corear, nos empoderamos, ¿no? O sea, que lo importante de las multitudes palpitantes, y en particular de nuestras multitudes palpitantes como argentinos, bien, cuando digo multitudes palpitantes, recuerden, multitudes que cantan, que corean, que poguean, que saltan juntos, que bailan juntos. En el caso de la argentinidad, justamente tienen una potencia combativa sin igual casi. Nos reunimos para cantar contra un otro, sobre todo en la canción de cancha. Estamos muchas veces listos para desplegarnos en combate con ese otro. Pensemos en lo que es capaz de hacer una barra brava. Entonces, y a su vez, este rito, esta forma de congregarse entre los cuerpos y los sonidos,
tiene también la potencia de un ritual exorcizante, liberador y a su vez empoderador. Y acá seamos sinceros, todos los argentinos y los no argentinos también sabemos los tonos que pueden adquirir las canciones de cancha, ¿no? Los tonos bélicos que pueden adquirir, irreverentes, irrespetuosos, burlistas, pero también desafiante y, como les decía, combativo. A su vez, otra de las cuestiones claves de cómo funcionan estas multitudes palpitantes que cantan canciones de cancha en la argentinidad es justamente la eficiencia además que tiene la argentinidad para crear canciones sobre distintas melodías de rock, de canciones populares, etc., ¿no? Hay una capacidad de crear mensajes, de crear letras, de que sean pregnantes, aprovechando también las memorias existentes de melodías que ya están dando vuelta en el aire. De hecho, doy clases, por ejemplo, en nivel inicial, y los niños de 4 y 5 años están cantando en estos días un estribillo que dice: quiero robarle un gol al ladrón. No sé qué entienden o no entienden de eso, pero ya se están programando de alguna manera para estructurar discursivamente, para sentir afectivamente ante ciertos sonidos algo, un sentido de argentinidad muy específico que de mínima no es inglés. Y por último, hagamos una mención más de orden musical. Hagamos un pequeño comentario sobre la musicalidad de estas canciones de cancha y de estas multitudes argentinas que cantan, saltan, corean, gritan. Hay dos detalles claves. Uno, ya lo nombré, y tiene que ver con la pregnancia de las melodías que utilizamos. Utilizamos generalmente melodías que provienen casi siempre de nuestro rock nacional, a veces también de nuestras cumbias argentinas, y en ese sentido está servida siempre la posibilidad de que casi cualquier ciudadano argentino que más o menos tenga impregnada y que recuerde una melodía, le modifique la letra y cree una canción. O sea, no solo las estructuras de las canciones que cantamos son más complejas que las canciones que suelen cantar otras nacionalidades. Eso se puede ver, por ejemplo, cuando vamos al mundial, ¿no? Que otras nacionalidades cantan cantos muy sencillos, mientras que nosotros a veces cantamos cantos que tienen estrofas, estribillos, que tienen incluso una letra que es larga y que hay que aprenderla realmente, pero justamente la facilidad para aprenderla la tenemos porque previamente generalmente conocemos las melodías. Ya son melodías que forman parte del pueblo. Entonces, en la forma en la que se compone sobre melodías existentes, hay una gran facilidad para la pregnancia. Entonces, eso también favorece la propagación viral. Hay un aspecto musical curioso que es la africanidad presente en los ritmos. Yo sé que acá hay muchos que quieren negar la presencia de lo africano en Argentina. Sin embargo, los ritmos de la murga, los ritmos con los que animamos las canciones de cancha, son eminentemente afroargentinos. Y cuando digo afroargentinos, digo argentinos, porque si bien tienen una procedencia afro, una vez que llega a Argentina, es argentino. ¿Bien? Y eso es lo que nos hace no ser necesariamente racistas, que todos pueden ser argentinos. En el video que hice original, que está medio guionado, medio leído, con algunas imágenes y demás, puse algunos ejemplos de cómo suena la murga, cómo suena la batucada, cómo suena la música de cancha y cómo suenan los tambores. Y esto para quien entiende música, para quien entiende de ritmos, pero también para quien no entiende, las claves musicales, los ritmos, los patrones rítmicos que se utilizan son eminentemente africanos en su mayoría, ¿bien? Rioplatenses, pero de procedencia africana, ¿bien? Murga, milonga, ¿bien? Como bien decía Atahualpa Yupanqui, palabras, dice Atahualpa Yupanqui, que le resuenan a venir de la jungla a África, ¿bien? Bueno. Incluso podríamos decir que cuando nos juntamos a cantar canciones de cancha, normalmente armamos un buen quilombo, ¿no? Estos son algunos detalles de esta maquinaria de guerra sónica, la canción de cancha de fútbol. Entonces, hasta acá vamos a dejar por ahora con este tema de la canción de cancha como un armamento, como un arma dentro de esta gran guerra y esta gran batalla por la percepción, en la cual nos estamos interesando sobre todo por el sonido y lo musical, este espacio que entendemos como la guerra sónica. Y lo vamos a dejar por acá.
creo que esto era más que nada para explicar el otro videíto que subí, que estaba como más guionado, con un tono un poco más poético, por decir de una manera. Y bueno, quería hacer esta cuestión más explicada para entregarles un poco el marco teórico, los conceptos, las ideas, de dónde viene, qué significa, como para que pensemos todos juntos y que propiciemos que esto siga creciendo, porque indudablemente tenemos gran parte del mundo por conquistar a través de la argentinidad y a través del fútbol y de la música. Así que espero que dejen sus comentarios, si les parece interesante todo este abordaje, qué ideas les suscita, qué preguntas les genera. Así que los espero en los comentarios y muchas gracias por compartir. Este fue un capítulo más de La Base Sónica. Mi nombre es Profe Mateo o Profe Mate para los amigos. Saludos.